Pues buenos días a todos. Cindy está en la cocina, yo estoy aquí en el salón y quería orar y queremos compartir la palabra de hoy, pero especialmente antes de empezar, quería hablar un poco de la semana difícil. En los últimos 6 días, más que 4,000 personas han muerto y ha sido una semana difícil en España. Deberíamos seguir orando especialmente por los hermanos de la iglesia, las hermanas que están trabajando en las residencias con personas infectadas con el COVID-19. Pero no todo es sombrío. También hay cosas buenas durante la semana que yo, por lo menos, estoy muy agradecido a Dios por las cosas que me gustan de la cuarentena. Por ejemplo, he estado leyendo libros clásicos en inglés como Robinson Crusoe, y esto ha sido muy interesante para mí. También he tenido un poco más tiempo de tomar el sol, de sentarme en el patio y quitar la camiseta para coger un poco de vitamina D. Y también hemos tenido más tiempo, Cindy y yo, a pasar tiempo con nuestros familiares, nuestros hijos en los Estados Unidos. Entonces, no todo está terrible. Siempre hay luz en medio de la oscuridad. Y antes de orar, quería compartir una cosa más con vosotros. Hemos hablado de tener nuestra reunión anual de la iglesia hoy por la tarde a las 5:30. Pero yo creo que vamos a aplazarlo hasta que todos podamos estar juntos en el local. Realmente hoy solo quiero comunicaros 3 cosas. Recordad, por favor, que deberíamos estar orando por Miguel Ángel. Vamos a colocarle oficialmente como nuestro pastor el 13 y 14 de junio. Y es será un evento muy importante en nuestra iglesia. Entonces es el 13, el fin de semana, el sábado y el domingo, 13 y 14 de junio. La otra cosa es, vamos a tener un bautismo el día 30 de mayo. El sábado 30 de mayo hay 3 personas de nuestra iglesia que quieren bautizarse: Carlos, Marlene y Asunción. Y también la otra cosa es solamente un recordatorio de que las ofrendas podéis dar por transferencia bancaria, y la información está allí en WhatsApp en el sitio de la iglesia. Y estos son los 3 anuncios para hoy. Y vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas y nuestros corazones a Dios en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por ser nuestro Dios, un Dios tan grande, Señor. Te damos gracias por amarnos tanto que has enviado a tu Hijo Jesucristo a la tierra para pagar por nuestras almas, Señor. Confesamos que ninguno de nosotros somos suficientes, perfectos para estar en tu presencia. Necesitamos la justicia de Cristo. Como Pablo decía, la justicia que viene de arriba de Dios. Y gracias, Señor, gracias, Jehová, que has provisto la justicia necesaria para nuestras almas por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la obra redentora de nuestro gran Salvador y Señor Jesús. Y también, Señor, pedimos hoy que nos guíes por medio de tu palabra y tu Espíritu, el Espíritu Santo, para entender mejor lo que es tu voluntad para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Pues bien, vamos a escuchar un himno. No, ahora sí. Está el micrófono. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempladle, nadie es como él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que él habló? Al sabio Dios puede enseñar. ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Venid y Los bravos en dolor. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Con poder, contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Muy bien, Miguel. ¿Sí? Ok, ¿puedo seguir? Adelante, adelante, todo tuyo. Ok, muy bien. Entonces, vamos en nuestras Biblias. No sé si vosotros podéis recordar eso, pero en el 7 de julio, el año pasado, antes de ir a los Estados Unidos, estaba predicando algunos mensajes sobre Moisés y estudiando su vida desde el punto de vista de liderazgo, pero también de otra forma y de muchas cosas. Pero digo, quiero seguir
esta serie y quiero terminarlo en los dos próximos domingos, hoy y la semana que viene. Entonces, si tienes una Biblia, por favor, vamos a leer algunos de los versículos en capítulo 33 de Éxodo. Y a ver si puedo, de alguna forma, poner esto arriba. Ok, vamos a leer. En Éxodo 33, leemos versículo 1, lee así. Jehová, o en algunas de vuestras Biblias se traduce el Señor, porque es lo mismo. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Y oyendo al pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso de sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Pues la primera cosa que vemos aquí en este pasaje tenemos que recordar el contexto, lo que está sucediendo. Es una gran crisis realmente que no, diferente que la crisis que estamos nosotros experimentando ahora en España, pero tiene algo que ver con un tiempo muy difícil, un tiempo que causa la incertidumbre entre la población. Y quiero recordaros primero que en Éxodo 32, que prediqué sobre esto en el año pasado, tú recuerdas en Éxodo 32, el pueblo había fabricado la ausencia de Moisés en el monte Sinaí. Ellos rápidamente vinieron a Aarón y pidieron que fabricase dioses para que los guiaran a la tierra prometida. Y el pueblo, estudiando bien los verbos allí, en capítulo 32, vemos que ellos se desviaron en libertinaje sexual, lo que supuestamente empezó a ser como una especie de fiesta, celebrando el liderazgo de Jehová, terminó en una orgía sexual. Era terrible. En versículo 7 de capítulo 32, tú puedes estudiarlo. Y nosotros que conocemos a Dios y hemos leído algo de la Biblia, sabemos muy bien que esto siempre provoca del Señor su ira. Dios es santo. Y en versículos 8 al 10 de capítulo 32 vemos que Dios iba a aniquilar a su pueblo. Causó un gran problema, ¿no? Pero Moisés, gracias a Dios, como era mediador entre Jehová y el pueblo de Israel, él intercedió en oración y había una especie de perdón o aplazamiento de la ira de Dios. Y él baja del monte Sinaí, rompe las tablas en versículos 14 al 20 y quema al becerro de oro. Y luego, y tú puedes verlo en tu Biblia allí a partir del versículo 26,
Moisés, después de haber confrontado a Aarón, Moisés manda a los hijos de Leví que ejecuten la justicia de Dios, el juicio de Dios sobre estos hombres que estaban los principales perpetradores del pecado allí en la orgía sexual. Y entonces, si lo hacen y mueren, dice en versículo 28, 3,000 hombres aquel día. Era muy triste. Entonces, Moisés, a partir del versículo 30, él tiene que seguir intercediendo por el pueblo. En versículos 31, 32, tú le ves en capítulo 32 que él confiesa el pecado, pide perdón de Dios por el pueblo, y luego Moisés, en un acto como Pablo en Romanos, él es muy parecido. Pablo ofrece, dice, ojalá que fuese posible que yo podría morir en vez del pueblo. Y Moisés dice claramente en versículo 32 que está dispuesto que Dios le quite del libro de su vida. Dice allí en versículo 32, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Dios tiene otro plan y responde a Moisés. Y esto es donde empezamos en capítulo 33. Y aquí vemos gran incertidumbre. Quizás tú no lo palpas en el texto, pero allí está. Y en medio de tanta incertidumbre, la gente no sabe exactamente lo que va a suceder. Termina capítulo 32, versículo 35, diciendo, Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces, como voy a decir varias veces, había una brecha entre Dios y los hijos de Israel. Y Moisés tiene que ahora solventarlo, digamos. Entonces vemos principalmente en los primeros 6 versículos aquí, vemos que Moisés se dio cuenta de que tenía realmente un problema gordo, ¿ok? Muy gordo. Él tiene la responsabilidad de liderar a los hijos de Israel a la tierra prometida. Dios lo dice en versículos 1 al 2. Es su responsabilidad. Pero 2 veces aquí en nuestro contexto, en versículo 3, estoy en capítulo 33, versículo 3, versículo 5, Dios dice que es un pueblo de dura cerviz. Y nosotros que hemos estudiado la Biblia algo, sabemos lo que es un caballo o un buey que no, cuando el amo intenta dirigirle en una dirección, es que resiste las riendas y no. Es otra manera de hablar de alguien muy rebelde, alguien muy obstinado. Esto es Israel. El pueblo escogido por Dios, pero son así. Y hay una razón muy clara que Dios eligió a ellos, porque ellos representan a nosotros, ¿ok? No somos muy distintos, ¿ok? Es la verdad, no somos bastante distintos que ellos. Y la Biblia, tú sabes que hay una ley de resistencia eléctrica, pero también hay una ley de resistencia espiritual. Y esto tiene que ver con la humildad. Varias veces en las Escrituras, en Proverbios, también en Santiago y también en 1 de Pedro, dice, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Y esto es lo que, hermanos, cada uno de nosotros debemos intentar hacer, es ser humildes delante de Dios, prontos para escuchar su palabra, lentos para hablar o discutir con Dios. No, Dios siempre tiene razón. El problema que tenía Moisés aquí es que Jehová es santo, 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 como en varios versículos de la Biblia. Y ha dicho aquí en versículo 3
que ya él no puede subir entre ellos. Literalmente dice allí, yo no subiré en medio de ti. Y esto representa un grave problema para el profeta, para Moisés, el profeta de Dios, el líder, el mediador del pueblo. Es ¿cómo voy a hacer esto? Tengo un pueblo muy rebelde, por un lado, y por el otro lado tengo un Dios muy santo. ¿Qué va a suceder? Y entonces, lo que quiero deciros, hermanos y hermanas, es que es un tiempo de gran incertidumbre en ese momento de la historia de Israel. Han roto el pacto con Dios por su pecado con el becerro de oro. Y el profeta no está a ciencia cierta lo que va a suceder en ese momento. Y es muy difícil para él. Entonces, gracias a Dios, Dios provee en versículos 33, en versículos 7 al 11, un tabernáculo de reunión. Vamos a leer los versículos ahora a partir del versículo 7. Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su siervo, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces vemos que aquí que Dios sabía que había un problema entre el pueblo. Esto no es el tabernáculo que van a levantar en capítulo 40. Realmente a partir de capítulo 35 explica el tabernáculo de reunión, el oficial, digamos. Pero aquí lo que vemos es que para tener comunión con Dios, Dios ha dicho que su presencia no iba con ellos para sentir, palpar la presencia de Dios entre ellos. Dios ha provisto un tabernáculo de reunión fuera del campamento, lejos, dice la Escritura en versículo 7, y yo lo veo como una manera de arreglar este cisma, esta ruptura latente entre los hijos de Israel y el Señor. Pero nota muy bien, especialmente en versículo 11 vemos, o a lo largo de versículos 7 al 11, que solamente 2 personas acercaron a la tienda de reunión, Moisés y Josué. El resto del pueblo se quedaban en la puerta de sus tiendas mirando. Las escrituras dicen que sí, adoraron a Dios, pero no se acercaron a Dios. Entonces hay un problema gordo aquí. Y lo que quiero decir, y vamos a seguir con esto, pero con una crisis, no queremos ser como los políticos que siempre están diciendo que no quieren perder una crisis porque quieren aprovechar de ella políticamente, pero nosotros sí. Yo no quiero que ninguno de nosotros ahora en nuestro tiempo de crisis aquí con el COVID-19, que no aprovechamos de esta experiencia. Ahora es un buen momento de profundizar nuestras raíces en el Señor. De verdad, de tener comunión con Él. Voy a mencionar 2 pasajes aquí
brevemente. Uno está en Juan capítulo 14. Y tú recuerdas cuando Jesús estaba al punto de salir de la tierra, Él comunicó a sus discípulos. Se iba empezando en capítulo 13. Y sigue, y llegamos a capítulo 14. Y Tomás, que está prestando atención, versículos 5, dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y tú recuerdas las palabras famosas de Jesús que siempre estamos citando nosotros. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe en este momento dice esto al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Las palabras aquí de Felipe y de Tomás reflejan algo de lo que está sucediendo justamente aquí con Moisés en capítulo 33. En medio de esta crisis, el problema gordo de tener un Dios santo, 3 veces santo, y un pueblo muy pecaminoso, el profeta tiene mucha incertidumbre. Y lo vemos por sus palabras. Vamos a estudiar la próxima sección, su oración en versículos 12 al 16. Y vamos a ver preocupación, incertidumbre, duda, inseguridad. Y esto es como nuestro tiempo ahora. Y es un buen momento de salir. Realmente no tenemos que ir fuera del campamento porque no estamos en un campamento. Pero sí, cada uno, quizás esto es la aplicación aquí, cada persona tiene que tomar la decisión de buscar al Señor. ¿Ok? Aquí en nuestro texto, en Éxodo 33, solo vemos a Moisés y Josué saliendo para pasar tiempo con Dios. No sabemos realmente, es una especulación, no sabemos si había otros hermanos. Por lo menos en el registro escritural, aquí en la Biblia, no hay noticias de ellos. Entonces es algo que tenemos que prestar atención. Que Dios sí hablaba cara a cara con Moisés, parece que los hijos de Israel tuvieron reticencia en acercarse al Señor. Y esto es lo que hace, esto es el resultado del pecado. El pecado siempre se separa a las personas de Dios, del uno al otro, y siempre atrae el juicio. Dios había perdonado al pueblo, pero todavía había mucho miedo y incertidumbre entre ellos. Por eso no se acercaron al tabernáculo de reunión, solamente Moisés y Josué. Nosotros que vivimos ahora en el tiempo de lo que llamamos el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia de Jesucristo, sí tenemos un gran mediador. No tenemos que tener miedo. Si hemos pecado, lo que tenemos que hacer es confesarlo a Dios, pedirle perdón y confiar en la obra redentora de nuestro Señor. Su sangre derramada nos provee el único acceso a Dios para alcanzar el perdón y la paz. Realmente lo que tenemos aquí en versículos 7 al 11 con el levantamiento del tabernáculo de la reunión es la misma idea que encontramos en Juan capítulo 1 cuando dice allí en versículo 14 que el Señor vino, el Señor Jesús, hablando de él, aquel verbo que fue hecho carne, dice en versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Entonces, Jesucristo es nuestro tabernáculo. Y no tenemos que esperar. Ahora tú tienes acceso por medio de Jesús, el gran sumo sacerdote, y tú puedes acercarse a él y experimentar, alcanzar
y experimentar su perdón y su paz perfecta. No hay razón de esperar. Vamos a la siguiente sección y es la petición de Moisés. Y Moisés aquí en versículos 12 al 17 está rogando al Señor que esté en medio de ellos. Y realmente su súplica es que estéis en medio de nosotros. Por favor, Señor. Y generalmente, en tiempos de crisis como ahora, la gente duda de la presencia de Dios, ¿ok? Y esto es parte de nuestro gran problema. Siempre estamos dudando de eso. Y no estamos seguros de que si Dios está por nosotros o está en contra de nosotros. Nosotros que sí conocemos a Cristo, sabemos que esto está de nuestra parte. No hay duda. Vamos a leer versículos 12 al 17 de Éxodo 33. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado. ¿A quién enviarás conmigo? Realmente el Señor sí había hablado 2 veces de su ángel. Realmente empezando en capítulo 13, de su ángel, que iba a enviar a su ángel delante del pueblo. Y también en capítulo 33. Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Me has dicho esto, dice Moisés a Jehová. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, Señor. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová responde en versículo 17, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Aquí vemos en la petición de Moisés mucha inseguridad, igual como nuestros momentos ahora. Parece que Moisés está obsesionado con esta frase, hallar gracia en los ojos de Dios. Si hay alguien hoy escuchando, participando con nosotros, escuchando el mensaje, es que realmente podemos, sí, hallar gracias en los ojos de Dios. 4 veces lo vemos aquí en versículos 12, 13, versículo 16 y versículos 17. No hay razones de tener inseguridad hoy en día porque por medio de Cristo podemos encontrar la gracia de Dios. Dice en Juan 1, el mismo pasaje que acaba de mencionar, cuando Jesucristo vino a la tierra y se encarnó y habitó entre nosotros, hizo literalmente su tabernáculo entre nosotros. Dice esto más adelante en versículo 17, voy a terminar versículo 14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y más adelante en versículo 14, versículo 17 de Juan 1 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros, en vez de tener inseguridad hoy en día, podemos confiar plenamente en Jesucristo. Y sí, hemos sido salvos, como dice Romanos y muchos otros textos, como Efesios 2, 8 y 9, por la gracia de Dios. Y si estás escuchando hoy y no conoces a Dios, puedes conocerle. Tienes que confesar tu pecado a Él, renunciarlo y clamar a Jesucristo que te salvara de tus pecados. Vemos también en las palabras de Moisés, aquí en versículos 12 al 16, en capítulo 33 de Éxodo, mucha preocupación en sus palabras.
vemos la inseguridad y este ansia de conocer al Señor. Varias veces Él habla, vemos la palabra conocer, Él quiere llegar a conocer a Dios de una manera más íntima, más profunda. Él quiere profundizarse en el conocimiento de Dios. Y esto es lo que, hermanos, yo quiero animaros a hacer, quiero exhortaros a hacer durante este tiempo de cuarentena, es buscar al Señor, pasar tiempo con Dios, conocerle mejor. No hay razón ninguna de no hacerlo. Tienes tiempo ahora. Moisés quiso asegurarse también en Éxodo 33 de la presencia de Dios y al final, en versículo 18, él clama a ver la gloria de Dios. No vamos a hablar del refulgente gloria de Dios hoy, pero sí, la próxima semana vamos a seguir y vamos a hablar de la manifestación, la revelación de la gloria de Dios y lo que significa para nuestras vidas. Lo importante de saber es, como dice ahí en Juan capítulo 1, hoy vivimos en un tiempo muy especial. No solamente tenemos la palabra de Dios escrita, inspirado por Dios, el producto final de la inspiración de Dios, pero también tenemos, como dice aquí, tenemos la palabra de Dios encarnado a Jesucristo. El verbo fue hecho carne, Juan 1:14, y habitó entre nosotros y vimos, ¿qué vimos? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros tenemos muchas razones de regocijarnos por la oportunidad que tenemos ahora, en este momento de nuestras vidas. No estoy diciendo a nadie que es fácil estar en tu casa, en tu pisito. Quizás puedes abrir una ventana y poner tu cabeza afuera. Quizás como nosotros tenéis un patio y puedes salir allí, pero tampoco nuestro patio es muy grande. Pero sí puedes buscar a Dios, puedes empezar a conocer a Dios, puedes, en vez de fijarse tanto en el problema, en la crisis, en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que es serio, no estoy minimizando lo que está sucediendo aquí en España, en el mundo entero con esta pandemia de COVID-19, pero lo que quiero decir es buen momento para que los cristianos, los creyentes como nosotros, busquemos a Dios y profundizarnos en su conocimiento. La semana que viene, el domingo que viene, voy a hablar precisamente de eso, de la máxima expresión quizás del Antiguo Testamento y no de toda la Biblia, porque Jesucristo es la máxima expresión, pero vamos a hablar de eso, de ¿quién es Dios? ¿Qué es la esencia de su persona? Y lo vemos un poco allí, a partir del versículo 19, cuando Dios dice, Éxodo 33, versículo 19, yo haré pasar todo mi bien, toda mi bondad intrínseca delante de su rostro, tu rostro, Moisés, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el que seré clemente. Y vamos a hablar de esto y hasta versículo 9, versículo 8 de capítulo 34 la semana que viene. Pero más que nada, Moisés, quiero recordaros, era un tiempo de gran incertidumbre en aquel entonces. Y el profeta de Dios se ve en el texto, en sus palabras, en sus acciones, que estaba experimentando como nosotros ahora mucha incertidumbre, inseguridad, preocupación. Pero aquí en el texto, Dios
el gran Dios nuestro inmediatamente inicia ponerse en comunión con su pueblo por medio del tabernáculo de reunión, y allí en versículos 12 al 16 vemos el hombre, obviamente en este momento solamente Moisés, teniendo comunión con Dios, hablando con Dios cara a cara, como dice en versículo antes, en versículo 10 y 11, versículo 11, sí, Moisés hablaba con Jehová cara a cara. Y esto es lo que vemos en estos versículos. Y Dios hace la misma cosa en nosotros. Si alguien entre nosotros ha pecado, está distanciado de Dios, pues sí tenemos tabernáculo, es Jesucristo. Y quiero animaros, quiero exhortaros a acercarse a Él. Poner tu fe en Él, buscar a Él hoy. Pedirle perdón. Dar vuelta atrás o digamos, volver hacia atrás de tu pecado, renunciarlos, un verdadero arrepentimiento y luego creer en Jesucristo. Gracias por escucharme y vamos a seguir el domingo que viene y quiero daros una tarea para esta semana. A partir del versículo 6 de Éxodo 34, Éxodo 34, versículos 6 y 7, es una manifestación de la esencia del carácter de Dios. Este pasaje o estos atributos allí y la relación con el pueblo, versículo 7, que perdona iniquidad, la rebelión y el pecado, tú puedes, si empiezas a buscar en tu Biblia, vas a encontrarlo en el Antiguo Testamento muchas veces. Y quiero animarte esta semana a estudiar tu Biblia, a encontrar estos pasajes. Yo tengo la lista aquí. Aquí está, pero no voy a mostrar. Pero vas a encontrar muchos pasajes en los libros históricos, en los salmos, en los profetas, donde está reiterado, repetido vez tras vez que Dios es un Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira, etc. Examinadlo vosotros para entenderlo mejor. Muchas gracias por escucharme y que paséis un buen domingo. Te amo a todos. Adiós.